Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando al respecto sobre múltiples temas del mundo de la Fórmula 1. Y en este vídeo no vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido hoy en el Rally Dakar, porque vamos a mantener el formato que hemos realizado durante todos estos días y hablarlo en el segundo vídeo. Así que os recomiendo que lo veáis a ver en un par de horas, que sacaremos toda la información de lo que ha ocurrido hoy, que muchos quizá de vosotros ya lo sabéis. Pero más allá de ahí, vamos a dar comienzo. Tenéis todos los temas detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno para pasar directamente a vuestro momento de elección, y vamos a hablar primero al respecto sobre unas breves palabras que habla James Allison de las mejoras que va a dar para la próxima temporada. Habla al respecto sobre los pasos adelante que va a dar Mercedes, donde ya sabemos, os hemos comentado en algunas ocasiones algunos cambios que han introducido. Sobre todo os hemos hablado de los físicos, pero él nos va a tratar también, y eso lo vamos a ver un pelín más adelante, al respecto sobre qué va a provocar estos cambios, por qué confían en ellos, porque lo primero que os tenemos que hablar es con respecto a la parte física que os hemos hablado, y específicamente, y algo que va a beneficiar a Aston Martin, y ya os lo hemos comentado en varias ocasiones, al respecto sobre las nuevas suspensiones, especialmente la trasera, que es la que cambia, porque la delantera no va a cambiar nada, y la caja de cambios. Ambas van a verse modificadas específicamente para conseguir primero que la caja de cambios sea más pequeña y conseguir que la parte trasera sea más eficiente. Y todo esto le viene muy bien a Aston Martin, ahora os lo comentamos, pero en el caso de Mercedes, que es en lo que nos estamos centrando, sobre esto ya os hemos hablado, no es novedad, os lo hemos comentado anteriormente, y ahora James Allison habla de que tienen motivos razonables para confiar en que va a ser un paso adelante importante, que va a ser el paso adelante que están buscando. ¿Cuáles son esos motivos? Realmente él no los comenta, pero básicamente ya os lo digo, que si tienen motivos razonables es debido a los datos que ya han podido ver en simulador, en túnel de viento y demás. También muy importante que Mercedes hizo cambios ya a final de temporada. Recordamos ese fondo plano que introdujeron en Austin y que lo llevaron en las últimas carreras, enfocado en 2024. Ya vimos que hubo carreras donde no funcionaron bien, pero ellos recopilaron datos. Yo os he dicho en muchas ocasiones que todo lo que introdujeras en 2023, pensando ya que fuera la pieza en teoría definitiva para 2024, no tiene por qué funcionar, porque el coche es muy diferente, pero tú consigues recopilar los datos. Mercedes cambia radicalmente el coche, pero si el fondo plano que han introducido es el del próximo año, aunque no funcione porque el resto del coche no es el del próximo año y no está hecho para funcionar con ese nuevo fondo, tú los datos sí que los recoges, que al final la mejor prueba para conseguir esos datos es en la pista real, no en simuladores, no en túnel de viento, es en pista, y es cuando de verdad ves todo lo que pasa de verdad. Así que ya han sacado ahí datos, y podría ser que, sabiendo los datos que han recopilado, esos cambios que introducen en la parte trasera sepan que sea lo que tienen que hacer para que efectivamente consigan de esa zona que estaba siendo algo que lastró mucho a Aston Martin y a Mercedes, y también a Williams, porque llevan también esa misma caja de cambios y suspensiones, McLaren no, pero que fue algo que a esas tres escuderías lastró mucho porque era muy poco eficiente aerodinámicamente. Ahora den un paso adelante. Esto lo explica James Allison, que lo que dice es imposible en esta época del año no estar aprensivos, emocionados o asustados. Esas son siempre las emociones que se sienten. Me imagino que incluso en Red Bull, después de un año de tanto dominio, tampoco estarán durmiendo tranquilos, porque nadie sabe lo que los demás van a conseguir. Sin embargo, lo que sí que tenemos es la esperanza de que alguna de las características más negativas de la parte trasera de nuestro coche sean a partir de ahora más aceptables, y que también el manejo del monoplaza sea mejor. Todo eso sale de la simulación, pero tenemos motivos razonables para creer que hemos mejorado algo. Ahora os hablamos al respecto sobre más mejoras que habla James Allison, pero os tenemos que explicar por qué Aston Martin va a salir beneficiado de los cambios que realiza Mercedes. Ya sabemos que Mercedes introduce caja de cambios y suspensiones más pequeñas, y ahora también sabemos que Mercedes cree definitivamente que es un paso adelante para conseguir mayor eficiencia. Pues es que si había un equipo al que ha perjudicado todo el año la anterior caja de cambios, que era una caja de cambios muy grande, y las suspensiones que no eran las más eficientes,
era Aston Martin, no solo porque no fuesen las más eficientes, sino porque además Aston Martin ya de por sí le estaba lastrando por no ser eficientes y porque les estaba lastrando en el propio desarrollo. Uno de los problemas con los que se han encontrado este año y que también fue motivo de que Aston Martin no cambiase tanto el coche como ellos dijeron a principios de 2023 fue porque no todo estaba sobre su mano. Ese es un motivo por el que en 2026 va a cambiar con la llegada de Honda, van a empezar a hacer ellos todo, pero ahora mismo todavía siguen siendo clientes no solo en motores, sino en suspensiones y caja de cambios que se las reciben también de Mercedes. Entonces se han visto que no está todo bajo su mano y no podían cambiar ese aspecto y era lo que realmente más estaba lastrando a Aston Martin. Aston Martin hubo ciertos desarrollos que no tenían planeados introducir, que no funcionaron bien. Y todo estaba enfocado en intentar, ya que nos está lastrando esta parte trasera, intentar por la parte delantera que tenemos más libertad conseguir ser más eficientes, pero al final perdías muchísimo balance y es lo que le pasó a Aston Martin, que nos encontramos con que a final de temporada el coche era radicalmente distinto al de principios, que a principio de año era un coche muy estable, un coche muy tranquilo, fácil de manejar y a final de año era todo lo contrario y que además no estaba peleando por podios constantemente. Por este motivo, este cambio en Aston Martin, que va a hacer la parte más estrecha por la introducción de las nuevas piezas de Mercedes, le va a beneficiar incluso más a Aston Martin que a Mercedes, que por supuesto a los de Brackley también les va a beneficiar, pero se va a notar muchísimo más ya desde entrada en el AMR24. También en el caso de Mercedes hay que esperar a ver qué es lo que traen al final y qué nivel están y demás, pero desde luego en el caso de Aston Martin es que es introducirlo y sin lugar a dudas van a funcionar mucho mejor. Por otro lado, y os lo hemos dicho anteriormente, que os teníamos que hablar de qué es lo que aparte de esto va a introducir Mercedes, ¿no? Que os lo estamos diciendo. Bueno, hay ciertos aspectos que Mercedes va a introducir, como ya sabemos, cambian radicalmente el concepto del monoplaza y con esto han conseguido ciertas mejoras que esperan que se vean reflejadas en pista y poder dar los pasos adelante necesarios. Esto lo explica James Allison, su director técnico, y los cambios que van a conseguir es una mayor aerodinámica, mejor carga aerodinámica, que antes no eran el equipo que más carga aerodinámica generaban. Claramente, un coche sin pontones genera menos carga aerodinámica, pero luego ni siquiera cuando los introdujeron eran el mejor en ese aspecto, así que en ese sentido lo han conseguido mejorar. Mejoran la conducción, que esto es algo de lo que se ha quejado muchísimo, especialmente Lewis Hamilton, pero también Russell se ha quejado. Era un coche muy difícil de conducir, especialmente que no se sentían los coches a gusto, los pilotos a gusto en el coche, entonces eso va a cambiar. Y también habla James Allison de que van a hacer ciertos retoques en el motor. Sabemos que los motores están congelados, pero hay ciertas cosas que se pueden cambiar en cuanto a fiabilidad, por ejemplo, o en este caso lo que va a cambiar Mercedes en su motor es en cuanto al nivel de calibración, que esto es algo que se puede modificar y esperan conseguir mayor potencia de su motor para la próxima temporada. Esto era lo que completamos al principio del tema que os hemos estado hablando. Las palabras en las que explica esto James Allison son las siguientes. Además de eso, además de tener certeza de que las piezas nuevas van a funcionar, trabajas en todas las cosas normales del mantenimiento, como hacer que sea más ligero el coche, tenés más downforce y con suerte conseguir una pequeña mejoría en la unidad de potencia, con los ajustes a nivel de calibración que todavía somos totalmente capaces de hacer con las normas actuales. El tiempo dirá si es suficiente, pero va a ser interesante porque hemos visto cosas que sabíamos que eran un problema. Nos hemos hecho hipótesis sobre los motivos de esos problemas y los hemos solucionado. Será interesante averiguar hasta qué punto hemos acertado. Cerramos el capítulo que hemos intercalado entre Aston Martin y Mercedes para enseñaros únicamente este vídeo que ha publicado Aston Martin en su cuenta, que me ha gustado mucho porque os trajimos ya el vídeo del primer día que realizaron de Fernando Alonso, ¿no? En el simulador, en la fábrica de Silverstone y demás, y me ha gustado mucho porque es la parte de fuera, es la parte de cómo lo han vivido desde fuera, a mí me gusta mucho porque vemos ese primer TikTok que os trajimos también del asturiano, vemos por ejemplo planos que se utilizaron en aquel vídeo que realmente pues eran planos recursos, vemos cómo nos cuenta, ¿no? El community manager de Aston Martin que se van, que tienen que hacer un plano con el coche, que realmente pues claro en el vídeo te lo venden como que es Alonso llegando a Silverstone, pero bueno, estaba ya provocado.
nos enseña vídeos desde dentro de Alonso subiéndose al simulador, paso a paso. Me ha parecido muy interesante, es un vídeo de 1 minutito y pasamos de tema. Welcome to a day in the life of the Aston Martin Aramco Formula One team, Fernando Alonso edition. So first off, we're going to head down to the race bays. Fernando's got in nice and early. He's got a seat fit today. Busy day ahead, but first things first, make sure his helmet's there, he's ready to go, checking out the new chassis. Fortunately, can't show you any of that, but here's Fernando filming, and then here's Mikey and Matty just packing up everything after a long old seat fit. So next, got to head back up to the office, grab a quick coffee first, and then after, going to do a bit of light admin, get everything sorted, got TikTok plans for the year. Then after that, we're going to head over to the simulator after a quick bit of admin, and then we got Fernando jumping into the simulator. So he spent a bit of time here. Busy old day, lots of going around. Here's Fernando doing a little selfie video for us. Head back out, and then while he's doing that, I'm going to be moving the car around so that we can get it ready for a shoot this afternoon. Take the car around the front of the office and then get it all parked up. Oh, hello, there's the admin. So car is full. Best thing about an Aston Martin DBX, you can actually put stuff in it. So this is fantastic. Get it all packed up and head to the shoot. Fortunately, this is all our brand new merch, so I can't show you that, but here we got Fernando filming for his TikTok. Here's him doing the little microwave turnaround. And then after another couple of hours, we are done. The man himself finished for the day. And that's pretty much that. So yeah, hope you enjoyed the day in our life and let us know what you want to see next. Bernie Ecclestone, quien fue el dueño de la Fórmula 1 durante muchos años hasta que luego cogió las riendas Liberty Media, ha hablado acerca de Max Verstappen. Bueno, ha hablado un poco al respecto sobre la situación actual de la parrilla y cómo ha crecido de por sí Red Bull, pero específicamente se centra en hablar sobre el piloto neerlandés, sobre Max Verstappen, y decir que no solo es que le han dado el mejor coche, sin lugar a dudas el Red Bull hoy en día es el mejor monoplaza, sino que de por sí ha llegado a un nivel de manejo que nunca antes había visto, y comenta que, pese a estar en el mejor coche, ahora mismo si a Verstappen le dieras un Ferrari o un McLaren, pone esos dos equipos de ejemplo, además de incluir a Mercedes, pero bueno, que si le dieras otro coche que no fuese Red Bull, aún así pelearía por el título. Comenta además que Lewis Hamilton ha perdido mucho en los últimos años, comenta que George Russell no está al nivel que él esperaba y que quien le sorprende sobre todo es Oscar Piastri. Pero lo más destacado es esas palabras que dice de si Verstappen estuviese en un McLaren o en un Ferrari o en un Mercedes, también ganaría el título pese a no conducir el Red Bull. ¿Es esto así? Yo sinceramente creo que no. Creo que el Red Bull hoy en día es muy superior, ampliamente superior, por lo menos en 2023, veremos 2024, pero al final la referencia que hace en este sentido es con lo que vimos en 2023, ¿habría ganado el título Verstappen con un McLaren, Ferrari o Mercedes? Yo creo que en absoluto no lo hubiera conseguido ganar, por mucho que Verstappen sea claramente el mejor piloto de la parrilla, y yo difiero de la opinión que dice de que Hamilton ha perdido mucho terreno en los últimos años. Yo creo que Hamilton sigue estando claramente al nivel, y cuando tenga un monoplaza capaz de pelear hoy en día al Red Bull, será capaz de pelearle el título y tener una temporada similar a 2021. Yo lo único que creo es que este año, además más que nunca, nos ha dejado claro que los tres mejores pilotos de la parrilla, con diferencia, siguen siendo a día de hoy Verstappen, que está claro, Hamilton y Alonso. Y no me destaca Alonso porque, bueno, Fernando yo lo tenía bastante claro, sí que quizá me destaca que lo que yo me ha quedado certeza es que Hamilton sigue hoy en día también al nivel, porque el año pasado estuvo sí que un pelín peor, sobre todo a principios de año, y bueno, pues podía haber ciertas dudas, pero lo que me ha quedado claro es eso, y que Verstappen sí que ahora mismo obviamente está en su mejor momento y está en un punto imparable, pero que los tres pilotos son claramente superiores a los Leclerc, los Norris, los Russell, eso por ahora, yo por lo menos diría eso. Así que las palabras que dice el ex jefe de la Fórmula 1 es la siguiente: han soportado, hablando acerca de Red Bull, pacientemente el dominio de Mercedes, reemplazando cada eslabón débil uno por uno, desarrollando el mejor equipo, el mejor diseño, el mejor coche y el mejor piloto. Christian Horner ha hecho un trabajo excelente. Max es actualmente la referencia en todos los campos. También podrías ponerlo en un McLaren y probablemente en un Ferrari o un Mercedes, y aún así sería capaz de ganar. Luego nos habla, como digo, al respecto sobre la opinión de que actualmente Hamilton no está tan bien, de que Russell ha estado peor de lo que esperaba, y habla
habla de que cree solemnemente que Piastri va a ser campeón del mundo próximamente. Más allá de ahí, un tema súper interesante que os quería traer es con respecto a Porsche. Os hago un remember, por así decirlo, de lo que ocurrió con Porsche. Quisieron entrar a la Fórmula 1 y estuvieron muy cerca de hacerlo junto a Red Bull, siendo su suministrador de motores. Finalmente no llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Porsche quería entrar no solo como suministrador de motores, querían controlar el 50, o sea, tener un 50-50 del equipo de Fórmula 1 en gestión, en decisiones y demás. Que la verdad que se escogieron un compañero que no tenía mucho sentido para pedirles eso, porque Red Bull desde luego que no te lo iba a dar, y ya lo vimos, que no se lo llegaron a dar. Es más, casi que incluso llegaron a firmar contratos y se acabó rompiendo todo por eso que quería conseguir Porsche. Luego ya sabemos que al final han acabado llegando a un acuerdo con Ford, que es distinto. Porsche en teoría les iba a motorizar enteros. En el caso de Ford, Red Bull se tiene que hacer sus propios motores, pero la parte eléctrica la hace Ford. Bueno, es otro tipo de acuerdo con el que llegaron. Pero después de eso, Porsche sigue interesado en entrar a la Fórmula 1. Llevamos mucho sin saber nada de ellos. Después del rechazo que recibieron por Red Bull, parecía que se marchaban de la intención de llegar a la Fórmula 1, sobre todo además porque el grupo Volkswagen, que pertenece a ellos Porsche, va a entrar de una forma u otra porque va a tener el equipo Audi, que además no solo era un motorista, sino que también era un equipo, y parecía que Porsche iba a ir por otra rama. Es más, siguen a día de hoy compitiendo en otras categorías. Y dicen que, desde Porsche, dicen que siguen centrados en el WEC y en la Fórmula E, que son las dos categorías en las cuales hoy en día pertenecen, pero que su intención a largo plazo, y es a largo plazo, ahora mismo no se lo plantean para ese 2026, que era el objetivo anterior, pero que sí que a largo plazo, pese a estar comprometidos hoy en día en la resistencia y en la categoría eléctrica, quieren entrar en la Fórmula 1. Esa es la intención que tiene Porsche. Me parece muy interesante, veremos en los próximos años si esto se consigue. Al final también hay que tener en cuenta que, claro, ya hoy en día, si entras es más o menos para 2028. Lo pongo esto de ejemplo y ponerlo en similitud con General Motors. General Motors va a entrar en ese 2028. Lo que quiero decir es que ya entras un poco rezagado en ese reglamento. Puedes entrar perfectamente y es recomendable entrar cuanto antes. Pero que si están centrados ahora mismo en esa Fórmula E y resistencia, pues tiene sentido que, bueno, pues ya entraremos, pero esa es su intención. Siguen queriendo entrar en la Fórmula 1, no han dejado ese deseo por el hecho de que pues el grupo Volkswagen vaya a entrar sí o sí, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Yo me encantaría que Porsche entrase como equipo. Es decir, que tuviésemos el equipo Porsche de Fórmula 1, que llegan también como motoristas, genial, que se motoricen a sí mismos, pero que no solo lleguen como motoristas, lo que quiero decir, un estilo Audi, básicamente. Pero bueno, eso sí que parecía, por lo menos hasta ahora, el interés que tenían para entrar era únicamente como motorista. En su día se habló mucho de unirse con Williams, que por ahora Williams tiene contrato ya con Mercedes hasta 2030, pero no lo tenían hasta a partir de ese 2026, entonces no se sabía mucho qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a pasar, y se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba de poder llegar a ese acuerdo con Williams y que quizá Williams acabase mutando un poco en casi el equipo Porsche, pero quizá un estilo Sauber con un Alfa Romeo, ¿no? Que Alfa Romeo era simplemente un patrocinador, pero todos lo conocíamos como Alfa Romeo. Pero bueno, al final eso no se acabó llegando a ese acuerdo, pero ojalá que acaben llegando. Y también me parece muy buena forma de ver la Fórmula 1, por así decirlo, los pasos que ha dado en estos últimos años, porque ya de por sí vemos que ha habido muchas marcas interesadas, entra Andretti, entra Audi, llega General Motors, que esto es algo que hace unos años parecía que iba a costar, han conseguido reconducirlo para que haya mucho más interés, regresa Honda, regresa Ford también. Y Porsche sigue interesado incluso a ese largo plazo, así que creo que es algo de que la Fórmula 1 lo ha hecho bien en estos últimos años, es algo que te da esa certeza de que han trabajado de buena forma. Para finalizar, y nos seguimos tratando sobre el grupo Volkswagen, tenemos que irnos ahora a Audi. En este caso nos tenemos que ir medio al Dakar, medio a seguir hablando de Fórmula 1. Como digo, sobre lo que ha ocurrido hoy en el Dakar, lo dejamos para el siguiente vídeo, ¿vale? Para mantenerlo en lo que lo hemos hablado siempre en los segundos vídeos del día. Pero os tenemos que hablar al respecto sobre algo que comentan desde el equipo Audi, algo que ha hecho mucho más difícil este Rally Dakar 2024 para Audi.
¿Qué es lo que lo ha provocado más difícil? La entrada de Audi a la Fórmula 1, porque el equipo de Audi del Dakar, que ya sabemos que abandona el Dakar después de esta etapa, después de esta temporada, el equipo de Audi del Dakar se ha marchado casi en su totalidad ya a la Fórmula 1. Ya han empezado a construir ese equipo de Fórmula 1 y esos ingenieros, y la gran mayoría, por no decir el 95% de los ingenieros que tenía Audi destinados al Dakar, ya están trabajando en la Fórmula 1. Entonces, lo que nos comentan desde la marca de los 4 aros es que en los últimos 9 meses hubo que construir prácticamente un equipo desde cero, y que eso ha hecho mucho más complicado este año, porque tenían los conocimientos de los años anteriores y sabían qué era lo que tenían que cambiar, los problemas que habían provocado fallar los años anteriores, qué era lo que tenían que solucionar para este año, pero el personal se les estaba yendo, entonces tuvieron que construir ese nuevo equipo, luego trabajar en esos problemas, y fue algo que comentan que es muy gratificante porque han visto todo este proceso de nuevo, por supuesto, pero que hizo mucho más complicado y mucho más intenso en Audi estos últimos meses. Las palabras que nos comentan esto final, y ya terminamos, es lo siguiente: este año ha sido muy especial. Tenemos un equipo completamente nuevo, básicamente de Audi, porque todos los demás se fueron al equipo de Fórmula 1 y tuvimos que construir un espíritu de equipo en el último par de meses, digámoslo así. Los últimos 9 meses, y fue increíble, como has podido ver. Es un muy buen trabajo en equipo aquí en el campamento, y es una increíble labor de equipo con los pilotos. Como se puede ver, en los últimos días seguimos con Carlos, siempre con algunos neumáticos, y tener un coche justo detrás de él para asegurarse de que tiene la mejor oportunidad de ganar. Que sobre esto último ya os hemos dicho lo importante que siempre ha sido el trabajo en equipo en el Dakar, y aquí ha marcado bastante la diferencia del trabajo en equipo que han hecho Audi entre Sainz, Ekstrom y Peter Hansel, y el que no ha tenido Loeb junto a Nasser Al-Attiyah. Pero esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Y deja tu me gusta si te ha gustado y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando sobre Fórmula 1.